Bien, empezamos con la parte 2 de esta clase y va a ser el tema final, que son las sucesiones de Cauchy. Sucesiones de Cauchy en Rn, evidentemente. ¿Por qué van a ser importantes las sucesiones de Cauchy? Por el mismo motivo que eran importantes en cálculo 1, desde el punto de vista teórico. Porque muchas veces lo único que necesitamos saber es si una sucesión converge y no necesitamos saber explícitamente a qué punto converge. Entonces, justamente la definición de sucesión de Cauchy, para demostrar que una sucesión es de Cauchy, no vamos a necesitar explícitamente el punto de convergencia, cosa que sí necesitamos para demostrar que una sucesión es convergente, que ese es un problema cuando uno tiene una sucesión en general y no sabe a qué converge. Entonces uno hace alguna hipótesis y luego tiene que demostrar que esa hipótesis es verdadera, demostrando que la sucesión es convergente, pero muchas veces en teoremas o en resultados que necesitamos para seguir avanzando, lo único que necesitamos saber es si la sucesión converge. Y entonces la manera más sencilla de hacerlo es utilizar el criterio de convergencia de Cauchy, en el caso específico de Rn. Entonces nosotros vamos a demostrar que una sucesión de Cauchy, si una sucesión es de Cauchy, sí, solo sí es convergente. Y como vimos, eso no se va a cumplir en todo en un espacio métrico en general. Si se cumple esa condición, entonces se va a decir que el espacio es completo. Nosotros ya demostramos, de hecho, que el espacio Rn es completo en el tema anterior. Y justamente vimos que toda sucesión de Cauchy converge y toda sucesión convergente es de Cauchy. Bueno, vamos a hacer un poco de ese trabajo, pero en el caso específico de Rn. Eh, Entonces, este criterio, como ya mencioné antes, equivale en cálculo 1 al axioma del supremo, a los intervalos anidados, a las cortadoras de Dedekind, al teorema de Bolzano-Weierstrass. Ah, no, perdón, ese no. Cortadoras de Dedekind, intervalos anidados, axioma del supremo. Entonces, este, vamos a recordar de nueva cuenta, aunque ya lo hicimos en la parte de espacios métricos, en R. Nosotros decíamos que una sucesión, y le llamábamos AK, una sucesión es de Cauchy, o era de Cauchy sí, solo si para toda epsilon mayor que cero existe un n en los naturales, tal que el valor absoluto de AK menos AL es menor que epsilon para toda KL mayor que n. Esa era nuestra definición. Entonces, geométricamente, ¿qué significa eso en R? Recordando también, es que ahora no necesitamos saber que hay un punto de convergencia. Simplemente tenemos una sucesión de Cauchy. Entonces, tenemos una sucesión. Entonces, yo voy a pintar aquí el punto de convergencia, pero realmente no lo conozco, para ejemplificar o para describir lo que significa esta definición que está puesta aquí. Y vamos a dar una sucesión. Vamos a decir esta A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, etcétera. Entonces algo que vaya así. Y aquí tengo mi punto de convergencia que no lo conocemos. Entonces lo que dice esto es que para todo epsilon mayor que cero, que yo dé, va a existir una n en los naturales, tal que la distancia entre dos de los elementos de la sucesión están tan
están tan cerca como se quiera. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos que este término con que este sea el A10, el A11 y el A12. Entonces, el A11 y el A12, la distancia es muy pequeñita. Es menor que epsilon. Entonces, si yo doy un epsilon centrado en cualquiera de estos puntos, por ejemplo, entonces significa que los números, significa que los términos de la sucesión se van pegando cada vez más, cada vez son más parecidos. Si eso sucede, vamos a demostrar que la sucesión converge, justamente. Pero para ver que es de Cauchy, geométricamente hablando, lo que significa es que dos puntos de la sucesión son tan parecidos o están tan cerca uno de otro como se quiera, a partir de cierto índice. Entonces, porque si ven esto, por ejemplo, el A1 y el A2, pues están separados por una distancia muy grande. Lo mismo, por ejemplo, el A5 del A4. Pero cuando me voy a estos puntitos que están cada vez más pegaditos, entonces esa distancia se va haciendo cada vez más chiquita. Entonces, depende de la epsilon que yo dé, pero tiene que cumplirse esto para cualquier epsilon que yo dé. Y bueno, vimos que esto pasado a espacios métricos, entonces era la misma definición, pero cambiando esto por distancia. Nada más, era lo único que había que cambiar ahí. Entonces, decíamos que en un espacio métrico xk es de Cauchy si, solo si para todo epsilon mayor que 0 existe n en los naturales, tal que para dos índices KL mayor que n, la distancia de xk a xl se puede hacer tan pequeña como se quiera, o análogamente, o de manera equivalente más bien, fijando uno de ellos, fijando por ejemplo L igual a n mayúscula. Entonces tenemos que la distancia entre x k y xn es menor que epsilon para toda n mayor que, para toda k, perdón, mayor que n. Y entonces con esto significa que xk pertenece a la bola de radio epsilon centrada en xn. Entonces esto nos ayuda a comprender un poquito mejor lo que puse acá. Si tengo la recta, pensando en R, en los números reales, la recta de los números reales, entonces tengo la misma sucesión: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, etc. Entonces va así. Lo que dice esto es que si yo me paro en este número, por ejemplo, en A11, entonces ahí tendría mi n igual a 11. Y ahí pinto una bola de radio epsilon, vamos a decir una bola chiquita de radio epsilon. Y se cumple que para el siguiente que queda dentro, la distancia de ese con ese punto xn, que en ese caso es x11, por ejemplo que está aquí, que fuera A12, entonces esta distancia tiene que quedar dentro. Bueno, aquí pinté una bola, pero como estamos en R sería un intervalo, perdón. Tendríamos un intervalo de radio epsilon en R. Entonces para el siguiente, que sería este A12 que está ahí,
La distancia es menor que ese epsilon que yo di. Entonces entiendo un poco mejor con este. Yo me centro o me planto en el punto xn y a partir de ahí todos los demás elementos para k mayor que cn, los restantes, en el caso específico de este ejemplo, el A2, el A3, el A14, el A15, el A16, etcétera, todos ellos van a tener una distancia más pequeña que la epsilon que yo di. Y entonces eso va a significar que la sucesión es de Cauchy. Entonces esto lo podemos extender o lo podemos escribir para sucesiones en Rn de la siguiente manera. Definición 2.4.1. La sucesión xk en Rn es de Cauchy o se llama sucesión de Cauchy en Rn si y solo si para toda epsilon mayor que 0 existe n en los naturales tal que la norma de xk menos xl es menor que epsilon para toda kl mayor que n. O equivalentemente, xk es Cauchy si solo si para toda epsilon mayor que 0 xn pertenece a la bola o a la vecindad de radio epsilon centrada en xn. Perdón, aquí xk vamos a poner xk, que es lo que expliqué acá. Entonces xk está en la bola de radio epsilon centrada en xn para n mayor que n. Entonces equivalentemente podemos usar esta o esta. Entonces, ¿qué significa? Entonces ya en Rn, digamos, tenemos nuestro espacio Rn, tenemos Rn y tenemos una sucesión. Entonces una sucesión, voy a suponer para pintar la sucesión que va a converger. Entonces tengo todos estos puntos. Vamos a ponerla así. Déjenme tratar de pintarlo mejor. Digamos, este es X y vamos a pintarla así. Por ejemplo, así. Entonces aquí tendríamos el A1, el X1, perdón, X2, X3, etcétera. Todo lo que me dice la definición es esta sucesión es de Cauchy si existe un n. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que el n es este de acá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tenemos n igual a 9. Entonces existe ese n tal que la distancia entre los dos, entre los que siguen, o sea, entre todos estos, este con este o este con este, o sea, el x10, por ejemplo, con el x11, esa distancia es menor que epsilon. La distancia entre el x10 con el x24 es menor que epsilon, etc. Entonces, eso para toda KL mayor que 9, es decir, para KL igual a 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Lo que sea, si yo doy un epsilon, entonces si epsilon vale, por ejemplo, 10, pues esta distancia es más chiquita que ese 10, entonces está dentro de la norma, es decir, yo me centro, o sea, o en otras palabras lo que dice esto, pues fija ese n igual a 9, que es este punto, y entonces a partir de ahí píntate una vecindad o una bola de radio epsilon centrada en este punto, que es x9 en ese caso, y entonces cualquier xk
para k mayor que n, aquí me equivoqué, para k mayor que n, cumple que esté en la bola, es decir, en otras palabras, que la norma de xn menos xk es menor que epsilon. Es decir, está en esta bola. Entonces cualquiera de esos puntos queda en la bola de radio epsilon que está aquí. Para k mayor que n. Entonces la sucesión es de Cauchy. Entonces la misma idea que se tiene aquí, pero en más dimensiones. Ahora, lo primero que vamos a demostrar es que toda sucesión de Cauchy es acotada, que es un teorema que demostraron en cálculo 1 y se hace exactamente igual acá. Entonces, teorema 2.4.1. Si xk es sucesión de Cauchy en Rn, entonces esa sucesión forzosamente es acotada. Es acotada. Entonces voy a hacer la demostración directamente aquí en Rn. Entonces, como es acotada, lo que hay que demostrar es que, o sea, por demostrar que xk es acotada. O en otras palabras, que existe un número real positivo m tal que la norma de xk es menor o igual que m para toda k que pertenece a los números naturales. Entonces, para cada elemento de esta sucesión o de este conjunto va a estar metido ahí. Es decir, bueno, acá sí vamos a tener que hacer como varios dibujos para que entiendan lo que estamos haciendo. O sea, yo tengo una sucesión xk. Vamos a decir que es esta. Entonces va a ser acotada si para cada elemento en la sucesión, o sea, cada uno de estos puntitos es un x1, x2, x3, etc. Entonces existe un m tal que todos los elementos de la sucesión están metidos en la bola de radio m. Una bola de radio m. Entonces este sería n m centrado en 0, vamos a decir, algo así. Pues déjenme quitarle eso. Entonces, solamente la idea. Entonces, eso quiere decir que existe un radio tal que la bola de ese radio contiene a todos los puntos de la sucesión. Si la sucesión no es acotada, pues no sé, los puntos van como hacia afuera, digamos. Entonces empieza aquí con x1 y esa cosa sigue. Entonces no hay una m que me acote a la sucesión. Lo que dice este teorema es que si la sucesión es de Cauchy, toda la sucesión de Cauchy siempre va a ser acotada. Es decir, que no va a pasar que los elementos se disparen a cualquier parte. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces, sea xk una sucesión de Cauchy. Entonces, como es de Cauchy, eso implica por definición, como hemos visto, que para toda epsilon mayor que 0 existe un n de epsilon natural, tal que la norma de xk menos xl es menor que epsilon para toda kl mayor que n. Entonces vamos a entonces en particular fijando o equivalentemente, si fijamos L igual a n mayúscula, lo que tenemos es que para toda epsilon mayor que 0 existe n en los naturales tal que la norma de xk menos sx fijo es menor que epsilon para toda k mayor que n.
En particular, esto, como esto vale para todo epsilon, en particular vale para epsilon igual a 1. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque digamos que tenemos nuestra sucesión así. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar x1, x2, x3, etcétera. Y vamos a fijar una de esas n's. Entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí xn. Entonces aquí con esta, nosotros vamos a trazar la bola de radio epsilon igual a 1. O sea, de manera que todos los términos de la sucesión caigan, los términos que quedan, digamos. De manera que todos queden adentro de la bola de radio 1. Entonces, lo que va a pasar es que voy a tener que la mayoría de los puntos están adentro de esta bola. La mayoría de los elementos de la sucesión. Y va a quedar fuera un número finito de puntos. ¿De acuerdo? Entonces, pero esto como la sucesión es de Cauchy, para toda epsilon se cumple con esto. Entonces, en particular se cumple para epsilon igual a 1. Entonces, ¿qué significa? La idea es esa, que la infinidad de puntos va a quedar adentro de esta bola y luego voy a tener un número finito afuera. Y entonces voy a acotar estos y luego voy a acotar estos de acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que existe, para epsilon igual a 1, existe n en los naturales, porque es para toda epsilon, en particular para epsilon igual a 1. ¿Por qué epsilon igual a 1? Porque es la más sencilla. Podría escoger epsilon igual a 2, podría escoger epsilon igual a 1 medio, y el argumento no va a cambiar. Pero ponemos 1 porque es más sencillo de manejar. Entonces, tal que la norma de xk menos xn sea menor que 1 para toda k mayor que n. Es lo que me dice esto. Entonces, vamos a escribir xk y le vamos a sumar un 0 que va a ser la sucesión. Porque lo que hay que demostrar es esto que está aquí. Entonces, tenemos que acotar esta. Entonces, y para acotar esta vamos a utilizar esto. Pero para poder utilizar esto necesito que aparezca el xn aquí adentro. ¿Y cómo lo hago? Pues sumándole un 0. Algo que aprendieron desde cálculo 1 cuando llegaron a la facultad. Entonces, xk menos xn más xn. Y eso vale porque esta xk son eneadas de números reales. Y de hecho es un espacio vectorial. Entonces existe el neutro. Que ahí está, que es este. Entonces, y esto por desigualdad de triángulo es menor o igual que la norma de xk menos xn más la norma de xn. Pero este es menor que 1. Entonces esto es menor que 1 más la norma de xn. Para toda k mayor que n. Se cumple esto. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que los primeros... O sea, lo que estoy dibujando aquí es que los primeros términos x1, x2 hasta quién, hasta xn, son finitos. Y entonces, por lo cual, sus normas tienen máximo. Entonces todo conjunto finito tiene un máximo. Si no fuera finito tendría que hablar de supremo y de ínfimo. Entonces cada uno de estos x's tiene un máximo. Entonces ese máximo vamos a llamarle M1. Entonces vamos a llamarle a este conjunto, perdón. O sea, vamos a ponerle así.
Entonces los primeros términos xn son finitos, entonces forma el conjunto. Vamos a decir a igual a x1 hasta xn finito. Y entonces por ser finito tiene máximo ese conjunto A que está dado por todos estos puntos hasta el xn, del x1, x2, x3, etcétera, hasta el xn, un número finito. Entonces a ese máximo le vamos a llamar m1. Ese va a ser el máximo de las normas de esto. O sea, la norma de xn es un conjunto de números reales. Entonces tiene estos elementos y entonces vamos a llamarle A1. Entonces A igual a las normas, sigue siendo finito. Es finito también. Y entonces, por ser finito tiene un máximo, que le vamos a llamar M1. Entonces, ese máximo existe porque el conjunto es finito. Entonces, ¿qué significa esto? Que la norma de xk es menor o igual que m1 para k desde 1 hasta n. Y vamos a definir, entonces tenemos dos pedazos. Esto que es por el número finito de elementos que tenemos acá, y luego tenemos toda esta cosa que cae acá adentro. Pero esa cosa, esos elementos que están acá ya están acotados. La norma ya está acotada por 1 más la norma de xn. Entonces vamos a definir como el resto xk está acotado, está acotada su norma, es decir, la norma de xk es menor o igual que 1 más la norma de xn. Definimos el máximo, o sea, definimos m igual al máximo entre este m1 y este de aquí, que es 1 más la norma de xn, que es como una cota global. Entonces tenemos dos casos. Caso 1, si k es menor o igual que n. Si k es menor o igual que n, entonces los elementos de la sucesión, la norma de los elementos de la sucesión para k menor o igual que n, son menores o iguales que m1. Pero m1 es menor o igual que m. Entonces, por lo tanto, está acotado. Y el caso 2, si la k es mayor que cn. Entonces, si la k es mayor que cn, la norma de xk está acotado por m. Perdón, no por m, por este de aquí. Entonces, esto es menor que 1 más la norma de xn. Pero 1 más la norma de xn es menor o igual por definición, por ser máximo. O sea, esto lo que me dice es que m1 es menor o igual que m, y 1 más la norma de xn es menor o igual que m. Entonces, esto es menor o igual que m. Entonces, por lo tanto, xk es acotado también. Y hemos demostrado este lema. Entonces, ser una sucesión de Cauchy significa que los términos eventualmente van a estar todos muy cerca entre sí. Y si todos están cerca de algún término, digamos de algún término xn, entonces todos están dentro de una bola alrededor de ese xn.
lo que implica que la sucesión no puede escaparse al infinito, es decir, va a estar acotada. Es lo que me dice este teorema, pues, intuitivamente en palabras. Entonces yo tengo como, digamos, a ver si es que luego estos dibujos confunden más, pero digamos aquí estamos en Rn, ¿no? Y este es el origen de Rn. Entonces por aquí yo tengo el término xn. Entonces, a partir de aquí, todos los que siguen caen en la bola de radio epsilon igual a 1. Entonces todos estos están en la bola de radio epsilon igual a 1 centrado en xn. Todos estos que están aquí. Y entonces esto va a ser para k mayor que n. Tengo esto. Y entonces esos están acotados por 1 más la norma de xn. Entonces, ¿por qué 1 más la norma de xn? Porque 1 es el epsilon que estamos tomando. Y luego tenemos todos los anteriores, que es un número finito que queda fuera de aquí. Entonces, tomando desde 0, pues tengo la norma de x1, tengo la norma de x2 o la norma de x3, que son las distancias a 0 que tienen de esos puntos al origen hasta xn. Y entonces la cota para estos puntos, pues es el valor más grande de estos. En el caso de este dibujo, pues sería la xn. Entonces aquí tengo una bola que me acota a todos estos que están aquí. Entonces, dependiendo si estoy aquí, si estoy acá, voy a tener que el máximo va a ser el más grande entre las normas que tengo aquí y la distancia con el xn más el epsilon igual a 1 que tengo acá. Entonces, geométricamente esto es lo que estamos haciendo, separando la parte donde está la mayoría de los términos de una parte finita. Y luego acotamos cada una de las dos y vemos que efectivamente la sucesión está acotada. Muy bien, entonces hemos demostrado ese teorema, ese lema. Vamos a demostrar otro, no teorema, ¿no? Le pusimos, sí. Entonces toda sucesión de Cauchy va a ser acotada. Entonces eso nos va a permitir utilizar Bolzano-Weierstrass más adelante. Entonces vamos a demostrar un lema, un par de lemas que van a ser, de hecho, la demostración de que toda sucesión de Cauchy converge y toda sucesión convergente es de Cauchy. Entonces, primero vamos a demostrar que toda sucesión convergente es de Cauchy. Lema 2.4.1. Si xk es una sucesión en Rn y converge a x que pertenece a Rn, entonces esta sucesión AK, perdón, xk, es una sucesión de Cauchy. Entonces, y si yo niego este teorema, lo que me dice es que si una sucesión no es de Cauchy, entonces la sucesión no converge. Entonces tengo un P implica Q, entonces esto es equivalente a un no Q implica no P. Pero bueno, vamos a quedarnos con el lema así tal cual como está. Y la demostración de esto pues es trivial o muy sencilla. De nueva cuenta es igual que la que tienen en cálculo 1. Entonces pueden ir y comparar con sus notas. Bueno, si es que vieron esto en su curso de cálculo 1. Si no, pueden revisar el SAGA en las primeras unidades. En la unidad 2 me parece que es donde ve esto. En cálculo 1, porque ya en la parte de varias variables simplemente dice, pues todo esto es igual que lo que era antes y se cumple y vamos a lo siguiente. Entonces nosotros tenemos que
este xk converge, lo vamos a poner así, a x en Rn. Entonces, esto por definición significa que para todo, o implica que para toda epsilon prima voy a ponerle mayor que 0, existe un n que depende de ese epsilon prima natural, tal que la norma de la sucesión menos el límite es menor que ese epsilon prima para toda k mayor que n. Y entonces lo que hay que demostrar es que esta sucesión es de Cauchy. Por demostrar que xk es de Cauchy. Entonces, ¿qué hay que demostrar? Pues la definición nos dice, aquí la tenemos, que para toda epsilon mayor que 0 existe un n tal que la norma de xk menos xl es menor que epsilon para todo kl mayor que n, o equivalentemente esto que está aquí abajo. Eso es lo que hay que demostrar, ya no lo pongo para no estar llenando de cosas. Entonces hay que ver la norma, hay que calcular quién es la norma de x, o sea, de llamarle k menos xl. Eso hay que ver que es menor que epsilon. Entonces, esto es igual a la norma de xk y vamos a hacer aparecer el x. Menos x más x sumando un 0 justamente. Menos x más x menos xl. Entonces esto, por desigualdad de triángulo en un espacio normado, es menor o igual que la norma de xk menos x más la norma de x menos xl. Ahora, pero xk menos x es menor que epsilon. Bueno, y antes de eso vamos a escribir esto. Entonces, esto es igual a la norma de xk menos x más propiedades de la norma de xl menos x. Y esto es menor porque la sucesión es convergente que epsilon prima más epsilon prima para toda k y para toda L, porque estoy aplicando esto para el índice K y para el índice L. Entonces, para toda K, L mayor que N. Entonces, de aquí, pues vemos que epsilon prima tiene que ser igual a epsilon entre 2. Entonces, esto nos va a quedar 2 epsilon prima. Esto va a ser igual a 2 por epsilon entre 2. Entonces, igual a epsilon. Entonces, por lo tanto tenemos que, o sea, lo que hay que decir es que para toda epsilon, como está en los libros, para toda epsilon mayor que 0 existe n, en n tal que la norma de xk menos x es menor que epsilon entre 2 para toda k mayor que n. Y si vale para toda k, si el índice se llama L, sigue valiendo lo mismo. Para toda L mayor que n. Entonces para toda k L mayor que n tengo que esto es menor que epsilon. Por lo tanto, para toda epsilon mayor que 0, existe n en los naturales tal que la norma de xk menos xl es menor que epsilon para toda kl mayor que n. Por lo tanto, xk es de Cauchy. Y hemos demostrado este primer lema sencillo. Entonces, tenemos la primera, la ida. Ahora, para demostrar que toda sucesión de Cauchy converge, vamos a demostrar un lema intermedio. Lema número 2, 2.4.2. Si la sucesión xk es de Cauchy, si la sucesión nRn, vamos a ponerle así, es de Cauchy, no constante, siempre sucesión no constante, porque el caso constante es trivial, vamos a decir. Y si no le pongo esto, tendremos que demostrar si la sucesión es constante, entonces esto se cumple trivialmente. Bueno, entonces, si es de Cauchy, eso implica que existe un único x en Rn, tal que x es punto de acumulación
de xk. Entonces, demostración es muy simple. Lo que va a ser complicado va a ser demostrar es la unicidad en este caso. Entonces, sea xk de Cauchy en Rn. Supongamos que xk es una sucesión no constante en Rn. Si es constante, trivialmente se cumple el teorema. Bueno, ya, eso no lo voy a poner. Entonces, sea xk una sucesión de Cauchy en Rn. Entonces, por el teorema anterior, el que demostramos, teorema 2.4.1, entonces por el teorema 2.4.1, xk es acotada. Es acotada. Y como a igual a xk es igual a x1, etcétera, es un subconjunto de Rn, que es infinito y acotado. Entonces, por el teorema de Bolzano-Weierstrass, el teorema 2.2.2, eso implica que el conjunto A igual, en este caso la sucesión xk, tiene un punto de acumulación. Entonces tenemos la primera cosa para la que nos sirve el teorema de Bolzano-Weierstrass. Hemos demostrado que es un punto de acumulación. Hay que demostrar que es único. Por demostrar ese punto de acumulación es único, y yo creo que con esto vamos a terminar. La demostración se puede escribir muy rápido, pero hay un montón de detalles que prefiero no omitir. Entonces vamos a supongamos que x, y son puntos, bueno, ya he llamado A, ¿no? X, y son puntos de acumulación de A. O sea, pertenecen al derivado de A, que es A'. Tal es que X es distinto de Y. Entonces vamos a tomar delta como la distancia entre X y Y. X menos Y. Esto por definición de norma es mayor que 0 porque X es distinto de Y. Entonces esta norma es mayor que 0, es decir, estamos tomando un delta mayor que 0. O sea, un delta igual a la norma. Entonces lo que tenemos que encontrar es una contradicción. Estamos suponiendo que son distintos. Hay que encontrar una contradicción. Entonces, por definición, A igual a xk es de Cauchy. Perdón, no por definición, por hipótesis. Por hipótesis A igual a xk es de Cauchy. Entonces, por definición, ¿qué significa eso? Que para toda epsilon prima, vamos a llamarlo así, mayor que 0. Después vamos a ver que ese epsilon prima hay que tomarlo como epsilon sobre 3. Entonces, un epsilon prima mayor que 0. Eso uno ya lo sabe porque tiene que aparecer, bueno, si es epsilon sobre 3. Me parece que sí, o delta sobre 3. Entonces, para todo epsilon prima mayor que 0 existe n en los naturales, tal que la norma de xl menos xm es menor que epsilon prima para todo ml mayor que n, perdón.
mayor que L. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver que hay que tomar la epsilon prima como delta sobre 3 de hecho. Ahora, X es un punto de acumulación de A. Entonces, por el teorema, eso me acuerdo porque acabamos de grabar eso, teorema 2.3.2, eso significa que existe una subsucesión X n sub k subsucesión de xn, que es el conjunto A, que converge a X. Es decir, lo que tenemos es que el límite cuando k tiende a infinito de x n sub k es igual a x. Lo que tenemos por hipótesis. Entonces, lo voy a dejar acá porque la clase fue que 1 hora 20 minutos y 40, pues ya son las 2 horas. Y vamos a continuar en la clase 19, en la clase 20 con esto. Entonces aquí le paro y voy a continuar en la siguiente.